hermanos. Bienvenidos esta mañana en el nombre del Señor Jesús. Es grato saludarles y podernos reunir para honrar el nombre del Señor. Vamos a iniciar nuestra celebración con un corazón dispuesto para adorar al Señor. ¿Cuántos han venido para adorar a Dios? Yo le decimos cantando esta mañana. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar
Jesús. ¿Cuántos creen esta mañana? ¿Están seguros que Dios está aquí? Amén. ¿Usted cree que Dios le puede oír esta mañana? ¿Por qué no levanta sus manos un momento? Quizás usted ha venido con una aflicción en su vida. Pero si usted cree que Dios le puede oír, la Biblia dice que el Señor está en su templo. El profeta dijo: clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Bueno, poder clamar esta mañana y presentar la necesidad. Comienza esta oración y dile: Señor, fortalece mi vida. Amado Dios, Soy débil, pero tú eres fuerte. Y tú perfeccionas tu poder, Señor, en nuestra debilidad. Esta mañana, Dios, venimos ante ti, invocamos tu nombre, deseosos de sentir tu gracia, lo invocamos sobre la vida, de sentir tu gloria. Hoy estamos, Señor, frente a tu presencia, nuestros corazones, que creemos que estás aquí. estamos agradecidos contigo. Es más, sentimos tu presencia en nuestra vida. Hasta este lugar, Y hoy presentamos, Señor, porque
merece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. A Él sea la gloria. Si hay alguien alegre aquí, yo quiero invitarlo a que lo declare cantando. Vamos a batir todas las palmas con alegría. Lo estamos haciendo bien, pero lo podemos hacer mejor. Para el Señor Jesús. Vamos a declarar que Él es quien hace volver la cautividad. Seremos como los que esperan.
¿Por qué no sale de su silla y saluda al que está ahí a su lado, al que ha venido esta mañana? Dígale bienvenido a la casa del Señor. Qué bueno poder saludarle, estrechar su mano y esta mañana gozarnos juntos en la presencia de Dios. Qué bueno este saludo fraternal en el nombre del Señor Jesús. Dios lo bendiga. Bienvenido. Este es un saludo fraternal en el nombre de Jesús. Hay una canción antigua que habla del saludo, de la fraternidad. Qué bueno poder esta mañana cantarla con el corazón. Esta canción dice así: no hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Se da la mano y se dice: Dios te bendiga, mi hermano. Se da la mano y se dice: Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, hermano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Se da la mano y se dice: Dios te bendiga, mi hermano. Se da la mano y se dice: Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Shalom Adonai, shalom, shalom Adonai, shalom, shalom Adonai, shalom Adonai, shalom Adonai, shalom. La paz del Señor, 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 la paz. Gloria a Dios. Al Señor sea la gloria. Vamos a leer la palabra de Dios. Esta mañana quiero reiterar a todos la cordial bienvenida y a todos los amigos que están con nosotros a través de Facebook. Les saludamos en el nombre de Jesús. También les damos la bienvenida a nuestra transmisión. Qué bueno poder compartir con usted a través de este medio la palabra de Dios. Leamos un hermoso pasaje de la Biblia y vamos a hacerlo con reverencia esta mañana, puesto que es la palabra de Dios. Amén. Bueno, algunos no tienen la Biblia física, pero en el celular la tienen. Así que ahí también la pueden buscar. Vamos a leer el Salmo 75. Salmo 75. Leemos la palabra de Dios. Amén. Y dice el verso 1: gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. Se arruinaban la tierra y sus moradores. Yo sostengo sus columnas. Dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos no os enaltezcáis.
No hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida. Porque ni de oriente ni de occidente, ni del cierto viene el enaltecimiento. Amén. Mas Dios es juez. Amén. A este humilla y a aquel enaltece. Porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mezcura, y él derrama el mismo. hasta el fondo lo apurarán, y lo beberán todos los sitios de la tierra. Impíos. Pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el Pero el poder de justo será exaltado. Amén. 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 Oiga bien esa palabra que dice el Señor a través del salmista. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. Amén. Tiene peso esa palabra. No hagáis alarde de vuestro poder. Hay quienes hacen mucho alarde y hablan con cerviz erguida Amén. Amén. porque tienen poder, posición, pero el único que realmente pone y quita Es Dios. reyes es Dios. Amén. Por eso quien hace alarde de su poderío será quebrantado, pero el justo será exaltado. Vamos a orar al Señor esta mañana y vamos a presentar nuestras vidas al Señor. Quizás usted hoy tiene una petición para presentar a Dios. Yo le quiero invitar que se ubique en sus pies. Vamos a presentar a Dios nuestra petición. No sé cuál sea la petición que usted tenga. ¿Usted recuerda cuando era niño y en algún momento le pidió a su padre algo? ¿Sí recuerda? El que tuvo un papá, el que no lo tuvo, pues no tenía a quien pedirle, a la mamá. A mamá. A mamá sí. Pero usted recuerda que pidió algo, Amén. Y amén, amén. Claro. le pusieron alguna condición, Porte bien. pórtese bien Lo que pedí. y tiene todo lo que quiere. Sí, Señor. ¿Sí o no? Amén. Bueno, normalmente era pórtese bien. Tenemos un Padre amoroso que lo único que espera de nosotros es obediencia, Comportarnos bien. y Él premia la obediencia y la fidelidad a Él. Si usted tiene una petición, quizás hoy tiene... ¿Cuántos tienen hijos aquí? Amén. Amén. Usted quisiera orar por sus hijos. Usted quisiera que Dios bendijera la vida de sus hijos. Quizás algunos son bebés, algunos ya adolescentes o mayores, pero que Dios bendiga sus vidas. Y si usted quiere que Dios le dé ese regalo para sus hijos, debe obedecerle a Él, serle fiel a Él, porque Él es amoroso y cumple con todas sus promesas. Vamos a presentarle entonces a Dios nuestra petición y en ella nuestros hijos, porque ellos necesitan. Vamos a orar por, ¿cómo es que es el nombre suyo? Nelson. Que el Señor lo siga fortaleciendo, lo siga ayudando en su petición. Hay momentos donde uno necesita sentir esa fortaleza de Dios, cuando hay vacíos en el corazón, y esta mañana Dios lo que llena todo vacío se llama Jesucristo. Amén. Levante sus manos y presente a Dios su necesidad. Amado Jesús, esta mañana venimos delante de ti Gracias. con nuestra petición, con nuestra necesidad. Venimos, Señor, ansiosos de poder ver tu gloria obrando. Hoy somos conscientes de que tú y nadie más que tú tiene el poder para hacer cosas extraordinarias, para hacer maravillas, para obrar en nuestro medio, Señor, en nuestra vida. Por eso hoy, Padre, venimos delante de ti confiados, seguros de que tú harás maravillas en nuestro medio.
Hoy traemos nuestra petición delante de ti, Señor Jesús. Hoy traemos reconocimiento, porque solo tú puedes obrar. Te presentamos nuestros hijos, Señor. Te presentamos nuestra familia. Te presentamos nuestra vida, Señor. Nuestra necesidad. Hoy más que nunca necesitamos de ti, Señor. Esa ayuda, ese amor, esa seguridad que solo tú brindas a quienes confiamos en ti, Señor. Derrama hoy de tu gracia sobre nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a salir adelante. Cumple, Señor, tu propósito en nuestra vida. Guíanos, Señor Jesús, porque necesitamos hoy tu guía para seguir avanzando en este camino glorioso. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Al Señor sea la gloria. Estén cómodos, tengan la bondad. Y vamos a continuar adelante con nuestra celebración. Qué bueno es poderles tener aquí, en este lugar, para recibir palabra de Dios. Amén. Bueno, estamos esperando algo grande. Amén. Yo no sé si usted está esperando algo grande de Dios, Sí, Señor. pero la iglesia está esperando algo grande. Amén. Y para ello tenemos que estar preparados. Hay algo bien importante en la vida y yo quiero invitarlos a algo. No sé por qué, pero creo que aquí hay personas que necesitan conocer el perdón Amén. y perdonarse a sí mismos. Hay algunos que no se han podido perdonar a sí mismos. Amén. Y eso les ha impedido avanzar Amén. y crecer Amén. como personas. Llegar Eso a, les ha impedido llegar a estar Dios. cerca de Dios. Llegar a Él, sí. Pero si usted hoy conoce el perdón de Dios, si usted hoy se perdona a sí mismo, entonces su vida va a tener un cambio, va a obtener libertad, va a obtener sanidad, tanto física como espiritual, a través del perdón. Quizás usted está aquí hoy, pero luchando por salir de su problema, pero el problema mayor quizás en muchos no es la droga. El problema mayor en muchos es la falta de perdón. De Él mismo. Y yo quiero invitarlos esta mañana a que le pidamos a Dios, a que reflexionemos y entendamos que lo que más vale en la vida del hombre es tener una conciencia limpia, clara. Amén. Es poder sentir que su corazón no le reprende. Amén. Santiago dijo, si tu corazón no te reprende, confianza tenemos para con Dios. Había algo, no soy el predicador hoy, pero quiero compartirle esto. Los rabinos tenían una costumbre y ellos enseñaban que debían de perdonar 3 veces, era para ellos lo máximo. Por eso Pedro le hace una pregunta al Señor, y en la pregunta que Pedro le hace se considera más generoso que los rabinos, y le dice: Señor, ¿hasta cuántas veces debo perdonar? 70 veces. ¿Hasta 7? Los rabinos lo hacían 3 veces, hasta 7, y el Señor le dijo a Pedro: hasta 70 veces 7, no queriendo decirle que había que sumar, sino que las veces que fuera necesario hacerlo, había que hacerlo. N veces. Hay personas, estos días hablaba con alguien que tiene tiempo en el Evangelio,
Óigame bien, alguien que tiene tiempo del Evangelio y me decía, yo no puedo ver a fulano porque nos odiamos. Yo le dije, ¿y así pretende usted ir al cielo? Seguir la paz con todo, ¿no? ¿Así pretende usted ir al cielo? Los años que tiene en el Evangelio los pierde. Si el Señor viene y usted está en esa condición, pierde su tiempo. Hay que perdonar nuestras ofensas. Amén. Amén. Pero yo quiero invitarlo a que se perdone usted primero. Amén, 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 amén. Que hay gente que no se perdona a sí mismo Amén, hijo, sí es. por la condición en la que ha caído. Pero perdónese usted primero. Y para hallar el perdón usted necesita hallar a Dios. Amén. Porque Él es quien da el amor y la capacidad para perdonarse y perdonar a los que los rodean. Así que le dejo esta reflexión para que la piense y entienda que más que salir de un problema de drogadicción, de alcoholismo o del pecado, usted lo que necesita es experimentar el perdón en su vida. Vamos a oír la palabra de Dios esta mañana. Amén. ¿Cuántos quieren oír la palabra de Dios? Algo tiene Dios que decirnos hoy. Y siempre que venimos aquí hay una palabra de Dios. Aquí no venimos a contar chistes. Aquí venimos a oír palabra que edifica, palabra que transforma nuestra mente, una palabra que nos sube de nivel. Amén. Y ese es el objetivo de estar aquí. De nada serviría venir aquí para que nos echen cuentos y reírnos. La gente que va a esos lugares donde echan chistes se ríe y pasa bueno un rato, pero su vida no cambia, siguen siendo los mismos. Pero cuando venimos a oír la palabra de Dios, esta palabra hace un efecto de transformación en nuestra mente y en nuestro corazón. Quiero invitar a nuestro hermano Gles que pase y nos predique esta mañana la palabra de Dios. Alguien que tenga alabanza para Dios. Gloria al Señor. Amén. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Bueno, gracias al Señor. Parece que Dios quiere hablarnos esta mañana a nuestro corazón. No me he puesto de acuerdo con John Javes para predicar la palabra, pero Dios me ha dado un mensaje respecto a la reflexión que Él ahora nos ha dado. Gloria al Señor. Amén, amén. Eso quiere decir que Dios está interesado en cada uno de nosotros. Gloria a Dios por No él. creas que porque has venido por primera vez o por segunda o por tercera o por muchas veces a este lugar, no creas que es porque a ti te place venir. No, cada vez que llegues a este lugar es porque Dios tiene un propósito consigo. Lo que pasa es que nosotros somos los que no permitimos a veces que Dios cumpla el propósito en nosotros. Y como decía el pastor, no nos hemos perdonado a nosotros mismos. Y bueno, hoy es un momento especial, un día que Dios ha escogido para que nosotros reflexionemos y nos podamos perdonar a nosotros mismos y perdonar a nuestro prójimo. Amén. Amén. Yo quiero hacerles una pregunta para los que recuerden. Hace 20 días Dios me dio un mensaje aquí en este lugar y hablamos acerca de qué es el pecado. ¿Quién lo recuerda? De los que estuvieron. Amén, amén. Pues hoy Dios quiere que hablemos de nuevo acerca de qué es el pecado. Amén. Amén. Los que se están durmiendo, despiértenmelos, háganles chúseles el costado para que no se me duerman. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar atentos a esta palabra porque
Como dice Pablo, no me es molesto el escribiros las mismas palabras siempre, porque para uno entender algo, mientras más se repite, más lo va cogiendo uno y más la mente lo va aceptando. Amén, amén. O sea, la repetición de la repetidera. Sí. Y hoy vamos a seguir con esa repetición. Hablar de nuevo de qué es el pecado. A ver, uno de los que recuerde qué hablamos acerca del significado del pecado. ¿Significado del pecado es muerte? No. Es la paga. Ah, es la paga. Bueno, dijimos en el mensaje anterior que el pecado lo definimos Lo que hacemos. o lo traducimos a las acciones del hombre al rebelarse contra Dios. Cuando una persona se rebela contra algo, como decir algo en la casa, cuando uno de nuestros hijos se rebela contra los padres, entonces se le considera que está obrando bien o está obrando mal. Está obrando mal, porque se ha rebelado contra unas normas que se han establecido en un lugar donde él está viviendo allí por siempre, donde ha llegado él y se le ha aceptado para que esté hasta el día de su muerte con sus padres. Pero se ha establecido unas normas, y sucede que las normas que se establecen en los hogares para muchos de nosotros no es como muy importante o no nos conviene. En mi hogar, por ejemplo, se estableció una norma acerca de la honradez. Tuve un padre tan honrado que yo pienso que se sobrepasaba en su honradez. Aunque no tenía a Cristo en su corazón, era un hombre honrado a carta cabal. Tanto que una ocasión un caporal de la vereda donde él vivía, riquísimo, venía hacia el pueblo y mi padre también venía. Él venía más adelante, mi padre atrás, y de repente vio que se cayó de su caballo, del caballo del caporal se cayó algo y siguió. Mi padre llegó al lugar donde el objeto que se había caído, y era una billetera que contenía 600,000 pesos. Hace por ahí unos 90 o 95 años que ocurrió eso. ¿Usted considera cuánta plata era que había en esa billetera? 60 millones hoy aproximadamente. Y entonces mi padre, en su estado de honradez, tomó la billetera y empezó a galopar más fuerte para darle alcance al caporal, hasta que lo alcanzó Más de 60 millones. y le dice: mira, se te ha caído esta billetera, es tuya y está tu dinero allí. 100 pesos. El caporal la tomó de las manos de mi padre y le dice: hombre, pero ¿cómo eres? ¿Por qué no te quedaste con ella? Yo ni siquiera me había enterado. Y él le dijo: lo que es mío, y lo que no es mío, no es mío. Amén. En mi hogar se me enseñó a ser honrado, pero yo no acaté la norma, porque para mí no era conveniente ser honrado. Para mí era mejor convertirme en una persona estafador, quitarle la plata a otro con mentiras y con engaños. ¿Pero por qué? Porque era desobediente a las normas que Dios, que en mi hogar se habían establecido. Y así sucesivamente en todos los hogares se establecen normas
y le dice a los hijos: no vas a entrar tarde de la noche a la casa, tendrás una hora exacta para entrar. En el caso mío, yo establecí en mi hogar unas normas para mis hijos, y el único hijo varón que tengo es él. Y le dije, cuando empezó su adolescencia, le dije: a las 9 de la noche debes estar aquí en la casa. Si no estás en la casa, se cerrará la puerta y no podrás entrar. Era una norma que se había establecido, tal vez por temor a la violencia en donde estábamos viviendo, o tal vez por caprichos míos, o por principios, o por testimonio de lo que yo hacía cuando solo tenía 12 años. No quería que él viviera lo que yo viví. Entonces, así Dios estableció normas. Ha establecido normas no solamente aquí en la tierra, sino que Él estableció normas en el reino de los cielos. El pecado, cuando nosotros no obedecemos a la palabra de Dios, el pecado forma, y lo dijimos en el mensaje anterior, forma una ¿qué? Si alguien lo recuerda, dijimos que había una cima con S, que era un abismo profundo y que se convierte en una barrera imposible de traspasar. Esa barrera que forma el pecado no la puede derribar ningún ser humano. Ha logrado hacerlo. Solamente el mismo Dios, por su amor y su don inefable, ha podido derribar la barrera entre él y el hombre por causa del pecado cuando murió en la cruz del Calvario. Destruyó la barrera, aunque no para todos, aunque todos no tienen la barrera destruida, porque muchos, inclusive de los que estamos aquí, muchos todavía tienen esa barrera que les está impidiendo acercarse a Dios y que no han podido llegar hasta donde está Él, por cuanto no han podido apartarse del pecado, no han podido dejar la maldad y están sujetos a un sistema de pecado que los está conduciendo hacia el abismo y no han podido alcanzar la meta que otros hemos alcanzado porque hemos sido obedientes a la palabra del Señor. Amén. ¿Están aquí? Amén. Digan gloria a Dios. Gloria a Dios. No se vayan ahí, quédense aquí. Amén. Amén. Ahora vamos a mirar, y en forma de pregunta, ¿dónde cree usted que se originó el pecado? ¿Alguien que pueda decirlo? En el cielo. ¿Quién dijo? El cielo. En el cielo. ¿Alguien tiene otra opinión? En el Edén. ¿Otra opinión? La tierra. En la tierra. Pues déjeme decirle que según la Biblia, y gracias por la opinión del joven, según la Biblia el pecado se originó en el cielo. Vamos a leer en Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28. Se originó en el cielo y en la tierra se llevó a cabo. Capítulo 28, verso 12, dice de Ezequiel: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios,
Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Si analizamos bien, y pues no tenemos mucho tiempo para mostrarlo, analizamos que este pasaje está hablando de un ángel que Dios había creado, a quien le había dado autoridad, muchos poderes más que a todos los ángeles. Lo había separado de ellos, había hecho la excepción y lo había hecho hermoso, diferente a los otros. Era el mejor querubín que había en el cielo. Pero miren lo que dice Isaías, capítulo 14 de Isaías. Capítulo 14 de Isaías y el verso 12 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Aquel querubín que había sido creado de tal magnitud que aún cuando fue creado se le hizo fiesta y se alegraron los demás ángeles y Dios con él. Ese querubín cometió el pecado en el cielo de creer que podía ser igual a Dios, pero no pudo ser, porque Dios le destituyó del cielo, le arrojó al abismo y entonces lo condenó a vivir en oscuridad y tinieblas. Pero no es solo eso. Lo que no pudo entender Satanás, y es más, inclusive en este tiempo, todavía Satanás no ha podido entender que Dios se hizo de un pueblo aquí en la tierra y que lo derrota cada vez que se invoca su nombre y que tiene que salir huyendo, y no ha podido entender que Dios lo derrotó a él en la cruz del Calvario, y no lo derrotó como Dios, lo derrotó como hombre, porque se enfrentó a él cuerpo a cuerpo, luchando como dos gladiadores. Satanás, con el poder que le había sido otorgado de parte de Dios, y Jesucristo, con el amor grande por el mundo entero, se enfrenta a él en la cruz, y cuando él dice consumado es, ha derrotado a Satanás con todas sus secuelas. Así es. Bendito sea el nombre del Señor. Así es, así es. Satanás no entendió que cuando Dios creó al hombre, oiga bien, cuando Dios creó al hombre, lo creó con un propósito, y el propósito era de derrotar a Satanás como humano. Y vale la pena decir, para muchas veces que nos preguntan en las calles cuando estamos predicando este evangelio, muchas personas, y tal vez algunos de los que estén aquí lo hayan pensado: ¿por qué entonces, si Dios conoce el futuro, si Dios sabe lo que va a acontecer mañana, por qué entonces no le impidió a Adán que pecara? Si él sabía que iba a pecar, ¿para qué lo creó? Si él lo creó y le dio señorío sobre todo, si sabía que iba a pecar, ¿por qué entonces no lo impidió? Pues déjame decirle, porque Dios está
estaba probando a Satanás allí, de que él lo iba a derrotar cuerpo a cuerpo como un hombre. Por eso Satanás acudió, de inmediato acudió donde estaba la creación de Dios y comienza a decirle con astucia, con que Dios les dijo que no comieran de los árboles, de los frutos de los árboles del huerto, ¿no? La astucia de él para poder descubrir qué era lo que Dios le había ordenado al hombre. Y con esa astucia pudo lograr que el hombre desobedeciera a Dios. Y cuando el hombre desobedece a Dios, ya Dios se había propuesto un plan de salvación desde que arrojó a Satanás del cielo. Y déjeme explicarle un poco esto. En el idioma griego y arameo, la palabra lucero o estrella es Lucifer, que es igual a estrella de la mañana o a lucero de la mañana. Dios, como hombre en la tierra, tradujo ese nombre de lucero de la mañana que le había dado allá al ángel y lo convirtió en diablo o Satanás. Así lo llama el Señor Jesús en el Nuevo Testamento. Muchas veces, inclusive hasta uno de sus discípulos le llegó a decir: apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo. Y dice la Biblia que el diablo no ha venido sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido, dice el Señor, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando Dios se propone el plan de salvación, es cuando le muestra a Satanás que Él no lo va a destruir a él como Dios, sino como hombre lo va a destruir. Porque Él tiene la capacidad de todas las cosas. Porque Él, aún como hombre, aunque fue tentado en todo, pero sin pecado, aún como hombre también lo vamos a ver cuando descienda por una iglesia que Él ha comprado con su sangre y que levantará un día y se la llevará a morar con Él al reino de los cielos. Y entonces destruirá, aleluya, como dice la Biblia, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, al cual destruirá Dios con el espíritu de su boca y el resplandor de su venida. Él mismo va a destruir a Satanás. Ahora Satanás está haciendo y deshaciendo porque él sabe que le queda poco tiempo. Y es precisamente por eso que el hombre no quiere y no puede, los que quieren no pueden apartarse del mal sin que se acerquen a Dios. Para poder apartarnos del mal es necesario, oye amigo, oye joven de la fundación, es necesario, para apartarnos del mal, es necesario acercarnos a Cristo. De otra manera no lo podremos lograr, porque ya he testificado muchas veces esto, ya se está volviendo esto muy rutinario, la repetición de la repetidera, pero siempre he dicho, muchas veces intenté cambiar por mí mismo y no pude, pero cuando me acerqué a Cristo, Él me transformó en una milésima de segundo, porque ese es el poder de Dios, la transformación que Dios hace al hombre cuando está en pecado. ¿Están aquí? Amén. Digan gloria a Dios. Digan gloria a Dios. Se hace de un cordero. Mire, escoge un pueblo. Mire la trayectoria que Dios
comienza a hacer para salvar al hombre? Se escoge un pueblo después de haber destruido toda la raza humana y todo lo que tenía vida con un diluvio. Él escoge una familia y empieza a procrearse de nuevo. Escoge un pueblo para él, para que le alabe, para que le sirva. Y hace que ese pueblo llegue al país de Egipto y que sea esclavizado. Y bueno, alguien dijo que cuando Dios permitió que Moisés fuese librado de las aguas y llevado al palacio, el propósito de Dios era que Moisés creciera y se convirtiera en un faraón, para que con el sello del faraón diera libertad al pueblo. Pero yo no comparto mucho esa idea, porque la Biblia no me da margen para ello. Pero lo que sí sé es que Dios tenía un propósito al rescatar a Moisés de las aguas y llevarlo allá al palacio de Faraón. Y lo convirtió en un príncipe del Faraón. Pero dentro de Moisés no existía, aunque fue preparado teóricamente como los egipcios, dentro de él no existía nada de lo que él veía en el palacio. No existía nada de las creencias que tenían los egipcios. Dentro de él había algo diferente, y era que Dios estaba dentro de él con el propósito de sacar, de librar a ese pueblo de la esclavitud. Y por eso él salió del palacio un día y sintió algo en su corazón cuando vio que un egipcio estaba maltratando a una persona del pueblo de Israel. Claro, esa era la nacionalidad de él. Él tenía dentro de sí la nacionalidad del pueblo de Dios. Y entonces él toma al egipcio, le golpea y lo mata y huye. Y es cuando Dios lo llama para liberar al pueblo. Mire, Dios saca al pueblo de Israel. El pueblo empieza a faltarle a Dios después de ver tantas maravillas, después de ver que un ejército completo junto con su rey venía tras de ellos, y se encontró el pueblo en medio de un mar y en medio de ese ejército que venía para matarlos. Y después de ver la salvación de Dios, después de mirar que no tenían salida y que iban a perecer, y ver cómo Dios separa las aguas del mar y los hace pasar en seco por ese camino y los libra del rey Faraón y de su ejército, y después de ver eso comienzan a rebelarse contra Dios en el desierto. Lo mismo que hoy hacemos nosotros. Después de que vemos señales, y lo digo personalmente, después de que vi con mis propios ojos, pude ver palpar con mis manos un milagro que Dios hizo en mi madre. Después de ver todo eso, no quería apartarme del mal. Después de que Dios había curado a mi madre de un cáncer, que había sido operada, intervenida quirúrgicamente 3 ocasiones, desahuciada de los médicos, no tenía vida, sino 2 meses de vida. Y después de yo haber visto con mis propios ojos, de haber palpado con mis manos la enfermedad que ella tenía dentro, porque ella arrojó el cáncer físico, lo arrojó. Y entonces no me aparté de Dios, del mundo, sino que seguí lejos de Dios, porque no entendía, porque no quería obedecer, porque no había comprendido que el pecado
Amén, amén. Así el pueblo de Israel no quería aceptar a Dios. Y se rebelaron, y se rebelaron, y se rebelaron. Pero Dios tenía un cordero. Siempre había un cordero y lo sacrificaban para Dios perdonar el pecado del pueblo. Pero mire, para el pueblo de ahora, para el mundo actual, para el mundo entero en general, israelitas y no israelitas, Dios había preparado un cordero desde antes de la fundación del mundo, y eso lo podemos leer en la palabra del Señor. Vamos a leerlo en Primera de Pedro, el capítulo 1 y el verso 18. Dice la palabra del Señor: sabiendo, capítulo 1 y verso 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Señor. Amén, amén. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Hermanos y amigos, el propósito de Dios al haber creado al hombre era el de destruir a Satanás y rescatar al hombre para su reino. Amén. Bendito el nombre del Señor. Amén. Por eso dice la Biblia que cuando Él murió en la cruz, el velo del templo se rompió por la mitad, de abajo hacia arriba, para que nosotros pudiésemos entrar al lugar santísimo y santificarnos y apartarnos del pecado y ofrecer nuestra propia vida en sacrificio a Dios. Aleluya. Dios dejó un legado a sus discípulos y ellos lo manifestaron dejándolo a nosotros. En el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, el capítulo 24 y el verso 45 dice: entonces, y oiga bien esto, hermano, ¿qué es lo que hacemos? Y es lo que tenemos que seguir haciendo como discípulos. Dice, verso 45 del capítulo 24: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito. Capítulo 24, versos 45 y 46. Lucas. Amén. Lucas, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Amén. ¿Están aquí? Amén. Digan gloria a Dios. Gloria a Dios. Ayúdenme a predicar, hermano, así, porque esto va para largo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermano Enrique ya está aburrido, ya tiene ganas de irse a almorzar. Pero esto va para largo. Ayúdenme a predicar para terminar rápido. Amén. Amén. No, es broma, hermano, ya voy a terminar, tranquilo, no se preocupen. No se preocupen. Gloria al Señor. Voy a explicar un poco del arrepentimiento. La Biblia nos exhorta a todos nosotros, los pastores y no pastores, a que prediquemos el Evangelio, porque el mandamiento de Dios y el legado del Señor es para todo el que se acerca a Él, el que se bautiza en su nombre, el que quiere servirle a Dios. El mandamiento es: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio.
Hagan discípulos. Eso es lo que hacemos aquí. Tratamos de hacerlos a ustedes unos discípulos del Señor, para que ustedes luego se conviertan a Dios y hagan otros discípulos para Él. ¿Están aquí? Amén. ¿Están aburridos? Amén. Qué bien. ¿Están aburridos? A ver, entonces vamos a orar por ustedes. Gloria al Señor. Amén. No, no están aburridos. ¿O sí? Gloria a Dios. ¿Están contentos? Amén. Entonces, hermano Enrique le figuró. Gloria a Dios. Arrepentimiento. Hay una palabra griega que es metanoia, metanoeo. ¿Qué? Metanoia, metanoeo. ¿Qué es eso? Es una palabra griega, en el idioma griego. ¿Qué quiere decir? Que significa arrepentimiento. O sea, traducida a nuestro idioma es arrepentimiento. Amén. ¿Eso es qué, en hebreo o latín? ¿Ah? Hebreo. ¿Eso es hebreo? En griego. Ah, en griego. ¿Cómo dice? Metanoia, metanoeo. Metanoia. ¿Qué? Metanoia, metanoeo. Metanoia, metanoeo. Y al escribirla lleva un guión en la mitad. Metanoia, Separado. guión, metanoia. Porque el griego siempre lleva símbolos gramáticos en la escritura Sí. para poder darle el significado Sí. a la palabra en nuestro idioma castellano, En esta. en la Biblia. Ay, ¿será que no le puedo hacer una preguntita? Es que yo muchas veces leo y puedo preguntar qué significa Selah. Selah. Selah, bueno, tiene muchos significados, pero le voy a decir, voy a simplificarle un poquito eso. Vamos a hacer un paréntesis, voy a simplificar. Selah significa, en el idioma hebreo, significa respeto para los demás, en el caso hacia Dios. Por eso hay versos donde uno lee la palabra verso y el verso termina diciendo Selah. Sí. Entonces, es respeto hacia Dios y otros significados más que pues llevaría mucho tiempo para explicar los Amén, sí, sí, significados. gracias, Padre. Amén. Ahora sí, volvamos a abrir el paréntesis y sigamos. Esa palabra se traduce arrepentimiento, y el arrepentimiento, ahora sí vamos a lo que hemos escuchado muchas veces. ¿Quién me dice aquí qué es arrepentimiento? ¿Qué es arrepentirse? Lo hemos predicado muchas veces. Según la palabra metanoia es cambio de actitud o nuevo modo de pensar. Amén. Amén. Es cambio de mente. Es tener otra mente. En otras palabras, ser una nueva creación. Ahí se Dios. ahí se Como dice la Biblia, nueva criatura. Volver a nacer. Todo eso tiene Sí, sí. significado. Ese sí. Porque en nuestro idioma le relacionamos muchos sinónimos a la palabra arrepentimiento. Entonces, ahí tenemos cambio de mente, tener otra mente. Y ese cambio de mente lo podemos usar respecto al pecado. Un cambio en sí mismo, un cambio de nosotros mismos para Dios. No cambiar, porque sí hay muchas personas, yo me he encontrado a muchos drogadictos que no están siguiendo a Cristo, pero que en un tiempo fueron drogadictos y ahora no lo son. Inclusive de la banda que yo manejaba, todavía hay uno, existe uno, que no lo han matado. Él se alejó de los vicios, se bautizó conmigo, sí, pero estuvo un mes caminando en la iglesia. Y al mes me dijo, no, yo no puedo hacer esto, no, yo no soy capaz, no. Pero al tiempo se alejó de los vicios, ahora tiene un hogar bien constituido, es un buen hombre. Carácter. Pero eso no quiere decir que él se ha arrepentido. No,
Ha cambiado un sistema de vida que lo estaba llevando a la perdición por otro sistema. Pero está con el sistema de la mentira, del licor, de la ira, de lujurias. Porque, hermano, porque el pecado no es solamente lo que leímos en Gálatas, en el mensaje anterior, en el capítulo 5 de Gálatas, que dice el adulterio, fornicación, hechicería, borrachera, maledicencia, etcétera, etcétera. El pecado no es solamente eso. Hay muchos pecados que se originan en el hombre, y por esa causa el hombre en el pecado está fuera de sí. Tanto así está fuera de sí el hombre. Es tan cierto que miren que ninguno de nosotros somos ajenos a la ideología de hoy en día acerca de los transgéneros. ¿Cierto que no? Transgéneros, ya hay familias donde ya le están dando cátedra a los hijos, diciéndoles: tú decides lo que quieras ser, hombre o mujer. Sí, me pasó una diferencia. ¿Ah? Tú naciste con órganos genitales de mujer, pero si tú decides ser hombre, puedes ser hombre. Y la ciencia y la tecnología está tan avanzada que los convierten de hombre a mujer y de mujer a hombre. ¿Por qué? Porque el hombre está fuera de sí. O sea, no tiene capacidad, mentalidad para pensar en Dios, en las cosas de Dios. También el hombre en el pecado está caído. ¿Por qué? Porque aunque suba muy alto con su tecnología y con su profesionalismo, y sea un hombre de renombre en algún país o en alguna ciudad, no importa, el pecado lo tiene caído ante Dios, no es nadie. Ante Dios nosotros somos más para esas personas, porque Dios escogió lo más vil de este mundo, que era yo, para avergonzar a los sabios y a los entendidos de este siglo. Amén. A su nombre gloria. Gloria a Dios. A su nombre gloria. Gloria a Dios. Entonces está caído el hombre en el pecado. También el hombre en el pecado está lejos de Dios. Está lejos porque no se atreve a conversar con Dios. No puede decirle nada a Dios porque está involucrado en sus asuntos pecaminosos, en la maldad de su corazón, y no quiere que nadie le hable de Dios porque no puede aceptar, porque hay una barrera que le está impidiendo aceptar la palabra de Dios. Mire, por eso es que muchos, y óigame bien, muchachos de la fundación, óigame bien, y hermanos aquí presentes, y hermanos que estén a través de las redes, y amigos que están a través de las redes, óigame bien. Por eso muchas gentes vienen y vienen y vienen y asisten a cultos y hacen palmas y se gozan y alaban a Dios y le cantan a Él con alegría de corazón, porque lo hacen de corazón en el momento que están aquí. Pero no pueden cuando salen de aquí, no pueden, ya son otra persona cuando salen de aquí, vuelven a ser los mismos. ¿Por qué? Porque no se han arrepentido, porque no han adquirido el cambio de mente, el cambio de personalidad ante Dios, y siguen siendo los mismos. Amén. Amén. ¿Están aquí? Amén. Digan gloria a Dios. Gloria a Dios. Mire, está muy claro esto en la parábola del hijo pródigo, en el capítulo 15 de Lucas. En la parábola del hijo pródigo, mire cómo dice la Biblia. Capítulo 15, verso 17. El hijo pródigo. ¿Cómo estaba viviendo el hijo pródigo? Para los que conocen el pasaje, estaba viviendo con los cerdos. Comiendo algarrobas. ¿Ah? 17 qué?
15, capítulo 17. 15, verso 17. 15, 17. Estaba comiendo algarrobo, es más, aún ni se le permitía, porque él deseaba, dice la Biblia, el verso 16, dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas Y que no. comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Ah? ¿Cómo vive un cerdo? Arrastrado. Lucas. Revolcado en el lodo. Mire, si usted tiene un cerdo en su casa y lo baña, lo perfuma bien bonito, le pone moños y bueno, le pone calcetines, collares, bueno, lo adorna y lo saca a la calle bien lindo, todo el mundo dice, ¡ay, qué marranito tan hermoso! Pero déjelo solo y déntrese de su casa, deje el cerdo afuera. Se va el mismo para Cuando usted va a buscarlo, no lo vaya a buscar en el centro comercial porque allá no está. Búsquelo en el lugar de la ciudad más cochino que existe. Y lo va a encontrar allá donde encontró el lodo y revolcándose allá. Porque esa es la vida del cerdo. Y la naturaleza. Es la naturaleza, es la característica del animal. ¿Y qué estaba haciendo el hijo pródigo? Viviendo con los cerdos. Eso es lo que hace el hombre en el pecado, porque está fuera de sí. Y dice la Biblia, el verso 17, y volviendo en sí. Era que sí estaba fuera de sí. No estaba pensando. No estaba pensando como debía pensar, estaba fuera de sí. Correcto, mijo. Pero volviendo en sí, dijo y se lamentó, ¿cuántos jornaleros En casa. en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Un lamento. Y entonces, ahora, para comprobar de que el hombre en el pecado está caído, ¿cómo estaba el hijo pródigo? Caído, porque él dijo, me levantaré. Entonces era porque estaba caído. Suelo. E iré. Y luego dijo, Estaba lejos. e iré. Lejos. Estaba lejos. El hombre en el pecado está caído. Hay que levantarnos. Hay que volver en sí. Hay que recordar que en la casa de Dios hay muchas moradas para nosotros. Voy pues. Hay que recordar que en su presencia hay plenitud de gozo y delicias para siempre. Es el momento que nosotros debemos de acudir a Dios de corazón, acercarnos a Él para que Él nos levante de donde estamos caídos y nos cubra con vestiduras lujosas, ponga un anillo en nuestra mano y nos lleve a vivir a su reino y nos convierta en sus verdaderos discípulos. Colócate de pie y démosle las gracias al Señor. Démosle las gracias al Señor. Pecador, ven a Cristo. Amén, 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 amén. Feliz para siempre serás. Y si tú le quisieras también, al divino Señor hallarás. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él,
acá o quiere arrodillarse donde esté, créale a Dios que aquí está Él para que te acerques, para que no vivas más lejos de la presencia del Señor. Dios bendiga a los que se están arrodillando. Vamos a orar y vamos a invocar el nombre de Jesús sobre él. Amado Señor y Salvador, te damos gracias, te bendecimos, Señor. Hoy es el momento, hoy es el momento. Dios, estamos aquí, Señor. ¿Quieres salvarlo? Presentamos, Señor, este joven, todos aquellos que hoy reconocen Son de refuerzo el paso. que solo tú eres su vida, Vuelve al cielo. su adorador. Piensa en la necesidad que tiene. Padre, obra en sus vidas, trayendo el perdón a sus corazones, produciendo en ellos, Señor, el arrepentimiento. Tú puedes hacerlo regresar a la casa. Aleluya. A Él sea la gloria. Gloria a Dios. Alguien que alabe el nombre del Señor. Solo Jesús es Dios, perdonador, salvador, el único Dios que existe en el universo, el único que tiene poder para hacer esta obra en tu corazón. Quiero despedirme de los que están a través de internet con nosotros, bendecir sus vidas. El miércoles estaremos transmitiendo de nuevo nuestra celebración. No se la pierda. Dios siempre tiene palabra. Mira, así para es. cada uno. Todos los días. A todos los que están a través de la red, deseamos la bendición del Señor Jesús. Siéntate.